Nadie quiere estar enfermo, todos queremos evitar hasta los cuadros más simples de resfriados, así que en este video vamos a ver una métrica, una manera de predecir cuando tenemos más riesgo de enfermarnos para que podamos tomarnos las cosas con calma antes de llegar a enfermarnos y así evitarlo. Y esta medida que vamos a ver hoy nos permite conocer, además del riesgo de enfermarnos, si nuestro cuerpo se recuperó de un entrenamiento como para no entrenar de más y prevenir lesiones, pero también nos ayuda a aumentar nuestra fuerza de voluntad y tomar mejores decisiones. Todo esto lo hace porque esta métrica nos habla de la respuesta de nuestro cuerpo al estrés, a cualquier estrés, al que te lleva a comer de más y a tomar malas decisiones, al que te lleva a enfermarte o al que te impide también construir músculo. Y esta métrica es tan importante en relación a tu fuerza de voluntad que se usa como para poder predecir recaídas en personas que hicieron tratamientos para adicciones y es utilizada en los atletas de alto rendimiento para evitar lesiones y enfermedad. Nadie quiere enfermarse y aún menos queremos enfermarnos por esforzarnos de más o entrenar de más. Pero ¿por qué entrenar más duro aumenta tu chance de enfermarte? Una de las razones más importantes tiene que ver con la resiliencia. Cuando aumentamos el peso que usamos para entrenar o la carga total de nuestro entrenamiento si hacemos algo aeróbico, por ejemplo, los kilómetros que corriste, el riesgo de enfermarte aumenta rápidamente. Esto no implica que me voy a enfermar sí o sí, pero implica que tengo más riesgo. Implica que si tengo contacto con alguien que puede contagiarme de un cuadro viral, va a ser más probable el contagio. Pero, paradójicamente, quienes entrenan de manera profesional y están acostumbrados a las altas cargas de entrenamiento son menos proclives a estos cuadros. Básicamente esto significa que nuestro riesgo de enfermarnos depende de nuestra capacidad para lidiar con ese estrés que representa el ejercicio. A medida que el estrés aumenta, nuestra demanda de recuperación también lo hace. A más duro entreno, más tengo que recuperarme luego y más tengo que priorizar un buen sueño y una buena nutrición. Si no lo hago y comienzo a acumular más estrés del que mi cuerpo puede manejar, comienzo a acumular inflamación, que de manera crónica suele afectar el funcionamiento de mi sistema inmune y da lugar a que me enferme. Esto sucede porque tu habilidad para combatir virus y otros microorganismos se ve impedida por este efecto inflamatorio crónico. Entonces, si hacer ejercicio de manera rutinaria y acostumbrarnos al estrés del ejercicio es positivo a largo plazo, pero el sobreesfuerzo repentino es malo, ¿qué tenemos que hacer con respecto al ejercicio para no enfermarnos? 1. Hacer ejercicio de manera constante en el tiempo. 2. Hacerlo de manera sustentable, eligiendo un ritmo que yo pueda sostener el resto de mi vida y no uno para ponerme en forma y perder 20 kilos en 2 meses. 3. Priorizar la recuperación luego del ejercicio. Y 4. Evitar el ejercicio intenso en los días en los que mi estrés es tan elevado que mi cuerpo no puede manejar el impacto de mi vida cotidiana más el impacto de un entrenamiento intenso. Y tanto si haces ejercicio de manera amateur para estar más sano, lucir mejor o vivir más, como si haces ejercicio de manera profesional, es importante que sepas, 1. La mayoría de las lesiones que tenemos están asociadas al sobreentrenamiento. 2. Las personas que completaron más del 80% de su entrenamiento sin enfermedades o lesiones tienen 700%, o sea, 7 veces más chance de alcanzar sus objetivos de peso, de tiempos, de fuerza o de performance en general. Un estudio en esquiadores de fondo en Finlandia mostró, por ejemplo, que los medallistas olímpicos pasaban en promedio menos de 14 días enfermos por año, mientras que los atletas profesionales que no lograban ganar competencias pasaban en promedio más de 3 semanas enfermos por año. 14 días enfermos por año puede parecerte mucho, pero recordá que esta gente es esquiadora de fondo y está a la intemperie a temperaturas bajo cero. Por ende, el concepto es que es lógico que a más enfermedad, peor resultado en el ejercicio voy a tener. Y en tercer lugar, tenés que saber que en los programas de entrenamiento la mayoría de las enfermedades y las lesiones aparecen en los últimos 2 meses de entrenamiento. Esto sucede después de acumular daño e inflamación en tu cuerpo, de no priorizar el descanso y la recuperación como corresponde. ¿Cuánto me puede afectar una semana enfermo? ¿Cuánta diferencia puede llegar a ser con mis objetivos? Bueno, estudios se tomaron el trabajo de identificar esto y encontraron que tu chance de alcanzar objetivos a corto plazo se reduce 26% si estás una semana enfermo, con lo cual te diría que influye bastante. Esto es complejo, es un equilibrio. Si me esfuerzo poco no obtengo resultados y si me esfuerzo de más puedo dañar a mi cuerpo. ¿Cómo mido entonces cuándo puedo volver a hacer ejercicio sin este riesgo? Con una medición llamada variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hoy es algo extremadamente fácil de medir y muchos aparatos detectan este valor. De hecho, cualquier aparato que pueda detectar tu frecuencia cardíaca podría en principio medir la variabilidad de esta frecuencia, que es un número que mide la diferencia en milisegundos entre latidos de tu corazón. Este número suele estar determinado por nuestro sistema nervioso, especialmente por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. A más diferencia de milisegundos tengo entre latidos, más capaz es mi cuerpo de lidiar con el estrés y con la fatiga.
Entonces, si yo sé cuándo mi cuerpo está sobrepasado, cuándo tiene estrés de más, sé cuándo parar para evitar los problemas que te mencionaba antes. Y por ende, si soy un deportista, no importa de qué tipo, puedo usar la variabilidad de la frecuencia cardíaca para determinar cuán recuperado estoy. Además, este mismo número cae antes de que nosotros notemos los primeros síntomas de una enfermedad. Con lo cual, si tengo acceso a esta medición, puedo usarla para entender cuando estoy entrenando de más, por un lado, como te mencionaba antes, por otro lado, entender cuándo estoy por enfermarme y ocuparme de mi salud para que pueda, en primer lugar, prevenir este cuadro de enfermedad si es posible, y si no puedo prevenirlo, al menos puedo priorizar mi salud para reducir los síntomas de enfermedad. Pero lo interesante es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca mide nuestro estrés total, el relacionado con todas las áreas de la vida. Puede ser a nivel laboral, puede ser por nuestro entrenamiento, puede ser por nuestras relaciones interpersonales, por nuestra dieta, por el ambiente en el que vivimos o simplemente por nuestro estilo de vida. Y la premisa es simple. La variabilidad de la frecuencia cardíaca me habla de todos estos factores en común y determina cuál es nuestro riesgo de enfermarnos, pero a su vez predice nuestra fuerza de voluntad. Por eso, todo lo que reduzca nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca reduce nuestra fuerza de voluntad. ¿Pero por qué? Si lo pensás es bastante lógico. Nuestra fuerza de voluntad no es igual de intensa cuando estamos de buen humor, cuando nos sentimos bien y estamos llenos de energía, que cuando estamos en cama enfermos o cuando estamos tristes y ansiosos. Es extremadamente difícil en esas circunstancias hacer la elección correcta, comer la comida correcta, tratar bien a las personas que nos rodean, no ser irritables y mucho más. Tu cuerpo no diferencia entre los diferentes orígenes de estrés. No importa de dónde viene, siempre afecta al funcionamiento de tu cuerpo y activa tu sistema simpático de manera exagerada. Y digo exagerada porque activas un sistema que tiene que ver con la supervivencia cuando tu supervivencia no está amenazada de manera real. Las decisiones que tomamos para sobrevivir son completamente diferentes a las que tomamos cuando todo va viento en popa. Y nuestro error está en percibir estas situaciones como amenaza. Entonces, ¿cómo usamos esta data para potenciar nuestra fuerza de voluntad y nuestra salud en general y tomar mejores decisiones? Una vez que encontramos cualquier aparato que pueda medir o aportarnos esta información y midió nuestro basal, o sea, nuestros valores normales durante un par de semanas, vamos a ver lo siguiente. Alguien sano, con mucha resiliencia emocional y física para superar dificultades, va a tener niveles más altos de variabilidad de la frecuencia cardíaca y una baja frecuencia cardíaca en reposo, mientras que alguien insano, sobreentrenado, lesionado o muy estresado va a tener lo opuesto, una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca y una alta frecuencia. Una vez que tenemos esta base, podemos empezar a experimentar con nosotros mismos y ver cómo impacta en nuestra salud y en nuestra fuerza de voluntad. Pero lo interesante es que incluso si no podés medir estos números, podés igual seguir los consejos que te voy a nombrar ahora para mejorar tu fuerza de voluntad. Pero ¿por qué varía este número? ¿Cuáles son los factores que arruinan nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca? Pueden arruinarlo discusiones con personas cercanas como tu pareja. Este número de milisegundos puede mostrar la fricción que aparece en tu cuerpo por esta pelea con una pareja, puede mostrarte, por ejemplo, el daño en tu cuerpo por una reunión muy tensa de trabajo en la que hay mucho en juego o en la que tu jefe te maltrata. Y estos conflictos son importantes para todos los cambios que quieras hacer y para tu fuerza de voluntad, porque luego del conflicto tu fuerza de voluntad va a ser menor y tu capacidad para tomar buenas decisiones obviamente va a sufrir y vas a comer mal o no entrenar o no dormir a la hora a la que deberías. La comunicación honesta y estar enfocado en resolver diferencias en vez de probar tu razón puede ayudarte a disminuir el impacto negativo de esta situación y a aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En segundo lugar, una mala calidad de sueño daña muchas cosas en tu organismo, incluida obviamente la fuerza de voluntad. Lo que te voy a decir te va a sonar lógico, pero pocas personas lo ponen en práctica. El sueño es la principal actividad parasimpática que tiene nuestro cuerpo, el periodo en el que más se recupera y regenera. Sin embargo, el estrés y el esfuerzo al que te sometes en tu vida cotidiana no es constante, varía y hay momentos de mayor nivel de estrés, fases de entrenamiento más duro, periodos de enfermedad o situaciones de mucho estrés emocional que requieren que nuestro cuerpo compense ese exceso de actividad simpática con una mayor actividad parasimpática. Sin embargo, nosotros no dormimos más cuando estamos más estresados o cuando entrenamos más duro, pero deberíamos. Romper el ritmo natural del sueño y acostarse a horas diferentes todos los días daña esa capacidad de recuperación del organismo y todo lo que dañe mi calidad de sueño también va a afectar a la recuperación y a la fuerza de voluntad en los días siguientes. Y un aspecto central de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y la fuerza de voluntad es la dieta. Pero no en el sentido de llevar una dieta más saludable, sino en el sentido de comprender el esfuerzo que estás haciendo.
Por un lado tenemos los esfuerzos obvios que todos nos imaginamos. Por ejemplo, reducir las calorías, hacer ayuno intermitente o bajar la cantidad de carbohidratos que tenés en tu dieta, que representan un estrés para tu cuerpo. Pensalos como algo que gasta fuerza de voluntad, algo que de primera a tu cuerpo le cuesta elegir hacer. Pero por otro lado, las sustancias que causan inflamación, como los alimentos que me generan alergia, o simplemente una mala dieta en la que consumo alimentos que mi sistema inmune reconoce como dañinos, puede aumentar el estrés en mi cuerpo, causar más inflamación e incluso impactar negativamente en la fuerza de voluntad. Con lo cual, si bien no es la clave de la disciplina férrea, quizás tu dieta esté impactando negativamente en tu fuerza de voluntad, y esto puede suceder porque llevas una dieta más inflamatoria de lo normal, porque consumís alérgenos o porque comes con un mal estado de ánimo, pasas hambre, reducís las calorías, reducís los carbohidratos o cualquier otra opción. Esto no significa que todo eso necesariamente esté mal. Si querés bajar de peso, necesitas hacer algunas de estas cosas. Simplemente es importante que entiendas que la mayoría representa un estrés para tu cuerpo y que te gastan tus ahorros de fuerza de voluntad. Muchas veces eliminar alérgenos, eliminar una nutrición que sea inflamatoria, pueden ayudarte a tener más fuerza de voluntad para generar otros cambios en la vida que quieras hacer. Y eso es algo que vemos rutinariamente con la calidad de sueño. Aumentando la calidad de sueño es más fácil tener un buen nivel de fuerza de voluntad. ¿Y qué hay del alcohol? La mayoría de las personas que hace ejercicio cree que dosis moderadas de alcohol no afectan a su rendimiento físico al día siguiente o no afectan a su riesgo de contraer o contagiarse una enfermedad infecciosa. Muchas personas creen que entrenar físicamente, por ejemplo, ayuda a eliminar el daño que pueda causarme un par de tragos. Y quizás a largo plazo esto es verdad, pero a corto plazo ambos, tanto los tragos como el ejercicio intenso, son un aumento del estrés para tu cuerpo. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos dice muy claramente que el consumo de alcohol en cantidades moderadas, ni siquiera excesivas, dificulta la capacidad del cuerpo de recuperarse, tanto físicamente como inmunológicamente. De hecho, reduce esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y aumenta nuestra frecuencia al consumo de alcohol. ¿Esto significa que no puedo tomar alcohol nunca más en la vida? Por supuesto que no. Podés tomar alcohol, simplemente comprende este efecto y otros en su conjunto. Por ejemplo, en muchas zonas más longevas del planeta, las personas consumen una pequeña cantidad de alcohol todos los días y pareciese afectar positivamente la longevidad si se consumen dosis muy bajas. Pero tenés que saber que si estás tratando de hacer un cambio de hábitos, el alcohol va a dañar tu fuerza de voluntad y tu recuperación. Y con respecto a la calidad del sueño y al consumo de alcohol, es importante que entiendas que la mayoría de las malas decisiones que nos causan daño y que tomamos por consecuencia de baja fuerza de voluntad, las tomamos en las últimas horas del día. Por ende, te darás cuenta de que disminuir tu consumo de alcohol y dormirte a una hora más razonable es clave no solamente para aumentar tu fuerza de voluntad en los días subsiguientes, sino también para evitar las malas decisiones que causan la gran mayoría del daño. Y la pregunta que todos nos hacemos entonces es, ¿cómo podemos aumentar nuestra fuerza de voluntad? Te dejo 10 maneras simples para hacerlo. Ejercita, pero ejercita con el reposo adecuado y la intensidad adecuada. Recordá que podés guiarte con la variabilidad de la frecuencia cardíaca para entender cuándo estás recuperado y podés volver a entrenar de manera muy intensa. Y si no podés medirlo, recordá que hay un tiempo para reposo del sistema nervioso, un tiempo para reposo muscular y que no necesariamente coinciden. En general tardamos más en recuperarnos de ejercicios de fuerza que trabajan mucho con nuestro sistema nervioso, además del muscular, que solamente si vamos a hacer hipertrofia o si vamos a correr. En segundo lugar, come bien, pero también come a la hora correcta. Incluso una muy buena dieta, muy cerca de la hora de acostarnos, afecta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En general, para no impactar negativamente esta variabilidad, necesitamos haber terminado de comer 3 a 4 horas antes de acostarnos. Sé que esto no es fácil de hacer para la mayoría, te lo menciono para que sepas cuáles son las reglas. En tercer lugar, no consumas alcohol, o al menos hacelo de manera muy ocasional. En cuarto, hidratate, porque la mayoría de las personas que están estudiadas con respecto a su nivel de hidratación suelen estar crónicamente deshidratadas. Y obviamente la reducción de la hidratación disminuye nuestra fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque es un estrés para tu organismo. En quinto lugar, sé consistente con tus horas de sueño. Trata de dormirte siempre a una hora similar, o al menos en un rango de 2 o 3 horas de diferencia. Esto ayuda mucho a tu ciclo circadiano y hace que mejores tu calidad de sueño cuando estás durmiendo. En sexto lugar, exponete a luz solar por la mañana para ayudar a ese mismo ciclo circadiano. Y en séptimo, practica inhalaciones de 10 segundos de duración y exhalaciones de 10 segundos de duración para aumentar rápidamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca y disminuir la excitación de tu sistema nervioso. Esto es fácil, lo puede hacer todo el mundo y lo puedes hacer las veces que sean necesarias.
En noveno lugar, si estamos hablando de reducir la actividad del sistema nervioso simpático y el estrés, obviamente meditar va a ser un gran consejo. Y en décimo lugar, si podés, existen aparatos o tecnologías que hoy te ayudan a entrenar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, estimulando a través de la oreja al nervio vago. Y esto es útil para reducir nuestra percepción subjetiva del estrés. No importa si sos un atleta profesional, una persona que quiere cambiar los hábitos más difíciles y necesita más fuerza de voluntad, o alguien que quiere enfermarse menos y vivir mejor. Para todos estos personajes, aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca es clave para funcionar mejor y mantener un equilibrio en su vida que les permite sostener el esfuerzo. Esta es la clave de un cambio a largo plazo, pero también es la clave de un esfuerzo como un entrenamiento a largo plazo. Recordá, por ejemplo, que a las 10 semanas de comenzar a entrenar pesas, recién se maximiza en general la construcción de músculo, que tu cuerpo usa la síntesis proteica para estimular al máximo la producción de músculo. Con lo cual te das cuenta que la constancia es la clave en la gran mayoría de cosas que quieras lograr. Si tenés cualquier aparato o producto que pueda medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, incluso si lo hace de manera muy aproximada, úsalo para entender tu cuerpo, para entender cuán duro puedes entrenar hoy, o si te lo deberías tomar con calma, si es un día para probar tu fuerza de voluntad, o si tu estrategia para comer mejor debería directamente evitar la tentación y no ponerte a prueba ese día. Ya sabes qué hacer para aumentar tu fuerza de voluntad. Ahora úsalo.